Un saludo muy cordial desde donde se encuentren. En esta semana vamos a analizar la lección de nuestra escuela sabática de la Unidad en Cristo, que hemos venido ya en el cuarto trimestre finalizando este año 2018. Para esta semana tenemos la lección número 9, titulada La prueba más convincente. ¿Qué nos quiere decir esto? Hemos venido hablando sobre la unidad, sobre cómo los discípulos resolvían algunos problemas, qué hacían, en qué pensaban para poder solucionar los conflictos que tenían en tiempos antiguos por diferentes temas. Entonces, para empezar, vamos a leer nuestro versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en Juan 11, 51 y 52. Es nuestro versículo principal. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Si analizamos retrocediendo en el tiempo un poco, acá vemos que hay una pequeña palabra que dice, y no solamente por la nación, no solamente por sí mismo en otras versiones, al comienzo. Entonces es cierto que Caifás conocía las profecías, pero las predicciones divinas eran entendidas solo borrosamente. ¿Qué le preocupaba? Le preocupaba mantener su poder y que continuara la vida nacional de los judíos. Sin embargo, sus palabras fueron notablemente proféticas de lo que Jesús estaba por hacer. Jesús moriría, pero irónicamente la nación que Caifás esperaba así salvar de la destrucción perecería miserablemente. Y el versículo 52 nos menciona no solamente por la nación. Este es un comentario añadido por Juan. ¿Por qué? Caifás solo se había referido a la nación de los judíos. Sin embargo, ¿la muerte de Jesús sería solo para los judíos? Sabemos que no. La muerte de Jesús sería para todos, y de cada nación, los que la aceptaran, se unirían en un gran conjunto de creyentes. Estas eran las otras ovejas que atraería el buen pastor. Esta semana nos estamos enfocando en la unidad de la Iglesia, en su expresión en la vida diaria de los cristianos y en su misión. La unidad visible no es nuestra obra, sino la obra de Cristo. Simplemente somos llamados a vivir la nueva identidad que se nos ha dado en Cristo. Esta semana vamos a analizar tres temas o tres puntos muy importantes. Primero, una nueva identidad. Luego, reconciliados con Dios. Y el tercer punto, cómo vivir los valores del reino. Primer punto de esta semana, una nueva identidad. Al igual que muchas otras bendiciones que Dios da a su pueblo, la unidad de la iglesia también es un regalo de Dios. Entonces, la unidad no es una creación humana. La humanidad crea tecnología usualmente, que avanza con cada año que pasa. Pero la unidad es un regalo de Dios. Es un resultado de los esfuerzos, de las buenas obras, de las intenciones que tratamos de hacer. Pero al apropiarnos por fe en la muerte, en la resurrección de Cristo y en la resurrección nuestra a través del bautismo y el perdón de nuestros pecados, nos unimos en una comunión. Entonces, al difundir este mensaje de los tres ángeles al mundo, tenemos comunión con Él en unidad unos con otros. Pero vamos a leer el libro de Efesios 1, del, del versículo 7 al 10. Abramos nuestras Biblias y leamos Efesios capítulo 1, del versículo 7 al 10. Y dice, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo. Y el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a analizar versículo por versículo. Y en el versículo 7 se menciona en quien tenemos redención por su sangre. Sabemos que la redención se efectúa por algo más que una cierta cooperación con Cristo. Cristo es la esfera viviente de la redención. En su persona tiene lugar esa gran obra. Él es el arquitecto, el constructor y la piedra del ángulo, como hemos venido estudiando. Él no es solo el pastor, sino también la puerta del aprisco. ¿Qué es la redención? Es una liberación mediante un pago, un rescate. Pero acá nos dice por su sangre. Entonces la vida está en la sangre. Y sabemos que Cristo derramó su sangre al morir por nosotros, y ahí representó que su vida fue entregada para redimir en este caso a la humanidad. Y el perdón de los pecados, cuando ocurre esta redención, es la liberación de la esclavitud, en la cual cayó el hombre por transgredir la voluntad divina. El derramamiento de la sangre de Cristo fue para la remisión de nuestros pecados. Y terminando el versículo 7, nos dice que las riquezas de su gracia. Compárese con las riquezas de su benignidad y las riquezas de su gloria. La Biblia está llena de mensajes muy importantes. Y cada semana analizamos temas nuevos. Y es preciso evitar y vital ver esto sobre la unidad. Porque como hemos venido visto anteriormente en la semana, si no somos unidos en cualquier medio, no logramos las cosas, no logramos nuestros propósitos, nuestras metas. Y eso mismo ocurre en la iglesia. Somos un equipo, somos un solo pueblo de Dios, un pueblo escogido, que debemos mirar cada día con vistas al futuro, mirar qué hacer para mejorar y ver cómo mejorar nuestra unidad en Cristo. Y vamos a repetir el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, que en toda sabiduría e inteligencia. Esta frase puede unirse tanto con lo que antecede como con lo que sigue. Si se considera como parte del versículo 8, se refiere a la esfera en la cual la gracia de Dios nos es conferida. Así como Salomón, de esta forma tendríamos sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque estos son dones divinos para el hombre. Pero si se considera como la primera parte del versículo 9, que ahorita lo vamos a ver, sabiduría e inteligencia se refieren a cualidades de Dios. Ambas interpretaciones son posibles, porque en los manuscritos antiguos no hay signos de puntuación, no hay división de palabras. Entonces, en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Un misterio. Había llegado el tiempo de revelar el misterio de la voluntad de Dios. El mundo se había estado preparando durante mucho tiempo para esta hora. Y el apóstol Pablo había sido sumamente honrado al ser uno de los 998 portadores de un secreto que había estado oculto desde siglos y edades. Algunos han afirmado que Pablo usa este pasaje tres palabras de las religiones paganas dados a lo misterioso: misterio, conocimiento, sabiduría. Pero el uso de estas palabras y los conceptos que representan no estaban restringidos a dichas religiones. Es más, sus equivalentes hebreos, que representaban conceptos propios de la mentalidad judía, son utilizados tanto en el Antiguo Testamento también. Y el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, solo aquí en Romanos 13:9 también, en donde Pablo presenta la ley como sintetizada en el amor.
y todas las cosas unidas en Cristo. La dispensación. Esta dispensación es una administración, un plan. Entonces Pablo parece referirse al plan de salvación, el cual finalmente llevará a cabo la unidad que aquí se describe en la lección. Y el cumplimiento de los tiempos nos informa que sigue una cadena, una línea de tiempo de periodos, de ocasiones. Y esta expresión parece abarcar toda la edad apostólica. Tuvimos una herencia, ya pasando al versículo 11. Pero antes de seguir, aclarando este punto de una nueva identidad, deberíamos tener en claro que, que la unidad no es una creación humana, ni un resultado de nuestros esfuerzos o buenas obras o intenciones, que la unidad es un regalo de Dios, que es Jesucristo el que crea esa unidad a través de su muerte y su resurrección, y estamos en unión con Él y con los demás mediante la fe, al apropiarnos de su muerte y resurrección a través del bautismo y el perdón de pecados. La unidad de la Iglesia es ante todo una condición espiritual que se recibe a través de la fe en Cristo. Dos pasajes del Nuevo Testamento reafirman este concepto, unidad a través de la muerte de Cristo. Primero, Juan 11:51, como vimos en el versículo de memoria. Juan hace una observación al respecto y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, todos en un solo grupo. Y Pablo habla en la epístola a los Efesios 1:10 de reunir todas las cosas en Cristo, el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, tanto Juan como Pablo tienen una idea clave en estos pasajes. ¿Y cuál es? El impacto de la muerte de Cristo en la unidad de aquellos que la aceptan. Así que está claro que la unidad es forjada por la muerte de Jesús y por una fe común en su redención. Pasando al día martes, vamos a ver el segundo punto de esta nueva identidad. Ya hemos visto algo básico, así que vamos a ver en qué termina. ¿Quién nos puede dar esa unidad? Solo Jesús. Sin lugar a dudas, nuestro mundo se caracteriza por su desorden. Los problemas, las guerras, los conflictos, todos estos factores afectan nuestra vida en los ámbitos personal, comunitario y nacional. Y a veces parece que toda nuestra vida está basada en simples conflictos. Porque esto causa una desunión, va en contra de los que estamos estudiando, causa un desorden total y no se estaría cumpliendo la unidad que tenemos en mente. Pero sabemos que la desunión, que este desorden, no prevalecerá para siempre. Dios tiene la misión de lograr la unidad cósmica. Es muy cierto que el pecado causó la discordia, pero el plan eterno para la reconciliación trae paz, trae plenitud. Y para terminar con este punto de una nueva identidad, vamos a buscar nuestras Biblias, Efesios capítulo 2, del versículo 13 al 16. Leemos desde el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Acá Pablo usa un significado muy contraste para dar fuerza a su argumentación.
Sabemos que con el llamamiento de la iglesia cristiana, el Evangelio fue predicado a los gentiles, y muchos respondieron positivamente, y así fueron hechos cercanos. Entonces, al referirse Él es nuestra paz, en el original griego se utiliza una forma enfática para el pronombre Él. Cristo no es solo el pacificador, sino también la paz. Él es el vínculo de una unión. En Él, todas las divisiones de la humanidad deben cesar. En el Antiguo Testamento, la idea de paz a menudo estaba vinculada con la del Mesías, y como Cristo era la paz de los judíos y gentiles ante Dios, estableció la paz entre ellos. Y como dice el versículo, de ambos pueblos hizo uno. Y Gálatas 3:28 nos dice eso. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos deberíamos ser uno solo. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una pared intermedia de separación? O el muro que los separaba imaginariamente. La imagen pudo haber sido tomada de la valla que el templo separaba el atrio de los gentiles que del atrio de los judíos. Y ningún gentil se atrevía a pasar más allá de ese límite. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza, sentían que se iban a contaminar con otro tipo de personas. Pero siguiendo, en la carne de Cristo, en su muerte, en el sacrificio de su cuerpo en la cruz, todas esas enemistades, toda esa oposición, esas paredes intermedias, se van borrando. Y todos, porque en este capítulo de Efesios, trata de especificar varias veces que todos se unen, de que al final todas las enemistades, todos los rencores o prejuicios que tengamos, que hayan tenido en ese tiempo, todo eso se iba a borrar. En resumen de este capítulo, Pablo presenta los principios que muestran cómo Cristo actuó para brindar paz entre los creyentes. ¿Cómo lo hizo? Mediante su muerte en la cruz, Jesús hizo de judíos y gentiles un solo pueblo y derribó barreras étnicas y religiosas que los separaban. Y si Cristo pudo hacer esto con los judíos y gentiles del siglo I, claro que lo puede hacer con nosotros en el siglo XXI. Cuando vivimos nuestra identidad en Cristo, brindamos pruebas del Evangelio y del gran poder, porque nosotros aquí en esta tierra debemos cumplir el propósito que tenemos: salir, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Vamos a entrar al segundo punto del repaso de esta lección, que es reconciliados con Dios. Entrando al día lunes en el Ministerio de la Reconciliación, hemos visto un poco la parte básica, pero vamos a ir de nuevo a la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, justicia de Dios en él. Esta es la definición favorita de Pablo de lo que es ser cristiano. Cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo y salimos, dejamos todas estas cargas, dejamos el pasado atrás y empezamos una vida nueva centralizada en Cristo. Un pecador puede ser aceptado por Dios solo en Cristo y solo puede mantenerse firme viviendo la vida nueva. Los goces y sufrimientos
los triunfos y pesares de la vida, todos son en Cristo. Entonces, cuando se refiere a nueva criatura, es que nueva criatura somos, es una nueva creación. ¿Por qué? Porque la persona debe ser transformada, impulsada por el amor de Cristo. No viva más para el yo, sino para Dios, para que no juzgue más por las apariencias, sino por el Espíritu, para que conozca a Cristo según el Espíritu y no según la carne. Todas son hechas cosas nuevas, es una evidencia que va a quedar, porque el versículo 17 nos menciona, las cosas viejas pasaron, he aquí todo esto es hecho nuevo. De ese modo, este nuevo ministerio es un nuevo criterio para la formación del carácter. Dios es la fuente de todo esto. Pareciera algo confuso, algo que escapa más allá de lo que podemos creer, pero todo está centrado en Dios. Cada palabra, el amor, la gracia, la misericordia que nos tiene, la unidad, todo está centrado en Él. Y es por eso que en el día lunes vemos el ministerio de la reconciliación. En el Nuevo Testamento, esta palabra reconciliación significa contar de nuevo con el favor de Dios. Ahora en el mundo actual suceden muchos problemas. En el trabajo, en el centro de estudio, en el hogar. ¿Y qué pasa cuando hay un problema? Lo mejor sería buscar la solución. Y cuando pongamos un ejemplo, si tú has tenido una discusión con tu hermano y luego conversan, acuerdan todo, cada uno dice su punto de vista, viene la reconciliación, donde todo debería quedar perdonado y comenzar otra vez. Y es posible que el hombre disfrute de esta comunión con Dios, porque es lo mismo. Nosotros en oración diariamente, todo el día debemos estar en una comunión con Dios, reconciliándonos con Él. Y si sentimos que hemos descuidado nuestra vida espiritual, pedirlo también. Dios es un Padre, es un amigo en quien podemos confiar. Y a veces vemos a Dios como un juez severo, como un juez airado con los pecadores, difícil de ser aplacado, listo para condenar. Esa descripción desfigura completamente. Cristo no tuvo que ir a la cruz para apaciguar a Dios. Él lo hizo como demostración del amor divino. Dios no exigía la muerte de su Hijo, sino que lo entregó movido por el amor de su infinito corazón. Además, Dios no podía poner a un lado su ley e impedir las consecuencias que siguen a su violación sin negar su propio carácter, del cual su ley es una expresión. A Dios no le gusta el pecado. No podemos jugar con eso. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero su justicia no puede tratar de la misma manera el bien y el mal. La expiación no cambia la ley, cambia la enemistad que resulta de su violación. Entonces, la reconciliación elimina la enemistad mediante un sustituto que cumple las exigencias de la ley. Entonces, el versículo 19 nos menciona que Dios estaba con Cristo. Una traducción más clara de esta frase sería Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo o mediante Cristo. Los hombres deben comprender que aunque fue el único, que aunque fue el Hijo único quien murió en la cruz, murió como el Cordero de Dios. Si bien es cierto, él era Dios, vino a esta tierra, se encarnó como carne y hueso como nosotros, y sufrió demasiado. Y muchas veces no somos conscientes de eso, no tomamos en cuenta eso. Vivimos nuestra vida como si nada hubiera pasado, desperdiciando cada día, y no nos damos cuenta que este tiempo de gracia está cada vez más cercano a cumplirse. Los pecados están registrados, aparecen contra los que les cometieron, pero la misericordia y la justicia de Dios han encontrado una forma de tratar con los culpables, como si no fueran transgresores. Entonces, así que somos embajadores de Cristo,
como si Dios los exhortaba a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Como la nueva creación de Dios, los creyentes reciben un ministerio fundamental, un triple ministerio de reconciliación. Pero Pablo se ve obligado a preguntarse si estos realmente estaban aceptando la reconciliación que Dios ha provisto. Por lo tanto, él los exhorta. 1 Corintios 5:20, reconciliaos con Dios. Y esa exhortación debe ser para nosotros en estos tiempos de ahora. Entonces, vamos a ver este triple ministerio de reconciliación. La lección nos lo menciona. Primero, nuestra iglesia está compuesta por creyentes que alguna vez estuvieron alejados de Dios, pero que mediante la gracia salvífica del sacrificio de Cristo, ahora el Espíritu Santo los ha unido a Dios. Somos el remanente llamado a proclamar el mensaje del tiempo del fin al mundo. Nuestro ministerio es invitar a quienes todavía están distanciados de Dios a reconciliarse con Él y a unirse en misión. Segundo, la iglesia es también el pueblo de Dios reconciliando entre sí. Esto no es solo un ideal elevado, debe ser una realidad visible. Juan 13:35 dice, Jesús dijo, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y el triple ministerio de reconciliación, el tercero, a través de este ministerio de reconciliación, la iglesia le dice al universo que el plan de redención de Dios es real y poderoso. El gran conflicto tiene que ver con Dios y su carácter. En la medida en que la iglesia cultive la unidad y la reconciliación, el universo será la obra de la sabiduría eterna de Dios. Vamos a ver el tercer y último punto, que es cómo vivir los valores del reino. Una pequeña frase que a mí me llamó la atención, que se encuentra en nuestra lección, es lo que dice Elena G. White, que escribió, cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, sino también en su paciencia, cortesía y disposición amigable. En la unidad práctica, hay muchos pasajes bíblicos que nos invitan a los cristianos a seguir el ejemplo de Cristo y a ser testimonios vivos de la gracia de Dios para otros. También estamos invitados a buscar el bienestar de los demás, a sobrellevar las cargas, a llevar una vida sencilla y enfocada en la espiritualidad interior en lugar de la exhibición externa, y adoptar un estilo de vida saludable. Como adventistas del séptimo día, debemos dar un testimonio en un mundo que malinterpreta el carácter de Dios. Somos un poder para hacer el bien y para la gloria de Dios. Entonces, como representantes de Cristo, los creyentes debemos sobresalir no solo por una rectitud moral, sino también por un interés práctico en el bienestar de los demás. ¿Y qué es vivir como ciudadanos del reino? Nosotros deberíamos ya estar viviendo, teniendo el carácter de ciudadanos del reino de Dios, porque esto trae algo más que una simple reconciliación. Implica una forma de vida que es radicalmente diferente de las formas del mundo que nos rodea, porque se basa en valores diferentes. Implica no solo un cambio de mando, sino también un estilo de vida. Efesios 4:24, los cristianos estamos llamados a adoptar un estilo de vida caracterizado por el amor, la gracia y la misericordia. Y todo esto está en Dios. Esta nueva vida debe ir acompañada de una renovación de la mente en la que cambian nuestras actitudes y nuestras prioridades. Hemos analizado temas relacionados con la prueba más convincente de nuestra conexión con Cristo, una nueva identidad, reconciliándonos con Él y cómo vivir los valores del reino. Esa es una cadena sucesiva. Debemos cambiar nuestra vida, reconciliarnos con Dios y aprender a vivir como ciudadanos del reino que está pronto a venir. La unidad visible surge de la nueva identidad que adoptamos cuando expresamos fe en la obra salvífica de Cristo, cuando como cristianos vivimos una intimidad con el Cristo resucitado, brindamos un potente testimonio de amor
y el poder de Dios. La pregunta para esta semana sería, ¿deseamos que por la gracia de Dios nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras prioridades lleven el sello del amor de Dios? Debería ser así. Donde te encuentres, haz una oración. Nunca te olvides de Dios. Agradecele al despertar, al terminar el día, cuando tengas un problema, porque Él siempre va a estar ahí y nosotros tenemos que ponerlo en primer lugar. Una feliz semana y nos vemos la próxima semana con la lección número 10.